Bueno muchachos, entonces ahora sí, la presentación acá se las he diseñado para que entendamos estos dos temas antes de entrar como que a la práctica con IBM SPSS. Entonces, dos temas que hay que entender es el contraste de hipótesis o pruebas de hipótesis y el siguiente tema es el de normalidad. Voy a ir aquí pues ligeramente rápido como para entender estos dos conceptos, entendiendo que ustedes pueden pausar el video y pues obviamente retroceder y avanzar. Sin embargo, pues el complemento de este video pues va a ser o el ejemplo, digamos, que vayamos a hacer práctico con el software IBM SPSS. Las pruebas de hipótesis se refieren básicamente a la comparación de grupos en estudios analíticos, es decir, cuando vamos a buscar diferencias o no, si es el caso de comparar medias, o a relacionar también en estudios analíticos que a veces relacionamos una prueba con otra. En esos casos nosotros planteamos pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis básicamente pues están planteadas en dos formas, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula que se va a ejemplificar como H sub 0 y la hipótesis alterna que se va a ejemplificar como H sub 1. La hipótesis nula supone, como su nombre lo dice, nulidad, es decir, que los dos o grupos o más grupos que se comparen va a ser, van a ser iguales a cero. ¿Sí? Y la hipótesis alterna, pues que son distintos esos grupos. En ese sentido, pues nosotros vamos a tener que decidir por la hipótesis nula y por la hipótesis alterna, dependiendo de lo que nos dé una prueba estadística. Y esa prueba estadística que vayamos a seleccionar, pues todavía no vamos a verlas detenidamente, pues poco a poco vamos a empezar. Me va a dar pruebas a favor de la hipótesis nula o hipótesis alterna dependiendo de un valor de probabilidad, aunque también existen otras formas de decidir pruebas a favor de una u otra hipótesis. La que nosotros vamos a ver pues son estos valores P, que es lo mismo que les estaba mencionando, de valores de probabilidad. Sin embargo, también existen por intervalos de confianza, ¿sí? Decidir hacia una u otra hipótesis y también por tamaño del efecto. La más conocida, por decirlo de alguna forma, o que la queda más fácil de entender en primera instancia, son los valores P o valores de probabilidad. Entonces, es la probabilidad que tiene un investigador como de equivocarse para dar pruebas a favor de la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Entonces, los valores P dan entre 0 y 1. Ahora, por decisión, digámoslo así, convenio entre la comunidad científica en general, se ha optado por escoger un valor de P igual o menor a 0,05 para dar pruebas a favor de la hipótesis alterna, ¿sí? Es decir, que se rechaza la hipótesis nula. Cuando el valor de P sea menor o igual a 0,05, pero cuando el valor de P es mayor a 0,05 o pues más claramente 0,1, daremos pruebas a favor, en este caso, bueno, no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, pues que las pruebas serían a favor de esa hipótesis nula eh, y pues se va a rechazar la hipótesis alterna, ¿sí? Entonces, mucho ojo porque es que en esto, pues a veces se tiende a confundir menor a 0,05, no sé si de pronto lo dije al contrario, vamos a dar pruebas a favor de la hipótesis alterna, ¿sí? Mayor a 0,1 pruebas a favor de la hipótesis nula como tal. ¿Listo? Ojo, hágame en caso a estas últimas palabras que les dije, o si no, pues miremos exactamente lo planteado en este cuadrito que es tomado de un libro de bioestadística amigable como tal. Ahora, hay formas de presentar esos valores P. Cuando los valores P son menores a 0,05, podemos tener estas alternativas de pronto en este 1, 2, 3, 4 renglones, describirlo así. Ya en el informe de investigación, cuando es mayor a 0,05, podríamos optar por estas dos alternativas, es decir, se dejan los valores exactos que dieron, ¿no es cierto? En el caso de que sea mayor a 0,05 pruebas a favor de la hipótesis nula, recuerden, es mejor dejar el valor pues, que nos da la prueba estadística. Cuando es muy pequeñito el valor de P, se puede optar por alguna de estas nomenclaturas para escribirlo. ¿Perfecto? Bien. Entonces, la primera forma que vamos a ver para evaluar para decidir sobre valores P es sobre el estudio de la normalidad. Entonces nosotros tenemos que los datos se pueden distribuir
en cualquiera de estas tres curvitas, digámoslo así, que la que es normal es esta la de la mitad, ¿sí? Donde, digámoslo así, donde está la cima es donde coincide la media, la mediana de la moda. Vamos a suponer que este eje va a estar expresado en desviaciones estándar, o sea que aquí en esta línea estaríamos a cero desviaciones estándar, ahí estaría la media, la mediana, la moda idealmente, si la distribución es normal, es decir, si tiene estas características. Pero pues nosotros podemos tener también que hay sesgos hacia la izquierda o hay sesgos hacia la derecha. Y eso es lo que primero en estadística nosotros tenemos que entrar a valorar para decidir qué estadísticos aplicarle cuando las variables son cuantitativas, es decir, discretas o continuas principalmente. Bueno, entonces las hipótesis de normalidad nos quedarían así. La hipótesis nula, la distribución es igual a la normal. La hipótesis alterna, la distribución no es igual a la normal. En ese sentido, lo ideal, pues en muchos casos, sería que el PES fuese mayor a 0,05 en la prueba de normalidad. Ahora, si el P es menor a 0,05, tendríamos pruebas a favor de la hipótesis alterna, pues tendríamos que aplicar otro tipo de estadística a los datos. ¿Perfecto? Ese es el primer concepto que debemos entender. Pilas a esto porque es clave para los demás temas que vamos a consultar y en un próximo video iremos entonces al ejemplo en SPSS. Hasta pronto, muchachos.